Hola, buenas tardes chicos. Bienvenidos nuevamente a Física 1. Aún continuamos con esta unidad número 3 correspondiente al trabajo y la energía. Ya esta semana terminamos con esta unidad y luego comenzaremos con la unidad 4 correspondiente a cantidad de movimiento. La clase de hoy, como siempre, vamos a resolver algunos ejercicios que tienen su fundamento en los contenidos dejados como recursos en el aula virtual. Por eso, siempre les recomiendo en un principio revisar los contenidos correspondientes a la unidad que se le han dejado en el aula virtual, donde se le da todos los conceptos y la fenomenología base para poder aplicarlas en la resolución de problemas físicos y, obviamente, para poder entender de mejor manera estos ejercicios, tienen que haber estudiado y comprendido los aspectos conceptuales y los fundamentos de fenomenología física que se les dejan en el aula virtual. Si aún no han revisado esos recursos, yo les recomiendo que antes de ver estos ejercicios, vayan y terminen de estudiar la unidad 3 y luego vengan y vean los ejercicios. Bueno, comencemos con este primer ejercicio que dice: una bola de cañón de 20 kilogramos se dispara desde un cañón con rapidez de boquilla de 1000 metros sobre segundos con un ángulo de 37 grados con la horizontal. Una segunda bala de cañón se dispara con un ángulo de 90 grados. Nos dicen, aplique el modelo de sistema aislado para encontrar A, la altura máxima que alcanza cada bola, y B, la energía mecánica total del sistema bola-tierra a la altura máxima para cada bola. Sea Y igual a 0, nos especifican, en el cañón. Es decir, que donde está el cañón, ese va a ser nuestra altura Y igual a 0. Entonces comenzamos a resolver. Nos piden en una primera instancia la altura máxima que alcanza cada bola. La primera bola es lanzada con un ángulo de 37 grados y la segunda bola es lanzada con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pero básicamente es el mismo problema en ambos casos. Entonces, hacemos una resolución general, ¿sí?, del problema cuando llegamos a la ecuación de resolución general para la altura, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo hacemos para la primera bola y luego para la segunda bola. ¿Sí? Entonces nos dicen, nos dan como dato, como información, la masa de la bola, 20 kilogramos, y nos da la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad o la rapidez, mejor dicho, la rapidez en la boquilla es de 1000 metros sobre segundo, es decir, la rapidez inicial. ¿Sí? Recuerden que rapidez y velocidad no es exactamente lo mismo. La rapidez es la magnitud de la velocidad y la velocidad es el vector que tiene rapidez más una dirección asociada. Entonces, aquí cuando nos dicen aplica el modelo del sistema aislado, ¿sí?, quiere decir que tomamos este sistema y lo aislamos de cualquier otra fuerzas que puedan actuar sobre el sistema y que puedan influir en el movimiento. Entonces, básicamente, es tomar el sistema y decir que lo único que ocurre es esto que está pasando aquí, que se nos da como información, ¿sí? No vamos a tener resistencia del aire ni ninguna otras fuerzas que no sean las fuerzas del sistema. Ahora, la primera parte nos pide calcular el área, perdón, el área no, calcular la altura máxima que alcanza cada bola, ¿sí? Entonces, como le dije, es exactamente el mismo problema para las dos bolas, solo que en una vamos a usar ángulo de 37 grados y en la otra vamos a usar ángulo de 90 grados. Como estamos en un sistema aislado, podemos suponer o
se supone que si el sistema es aislado, no se pierde energía, no hay disipación de energía por ningún método, ¿sí? Entonces, la energía total del sistema se mantiene constante durante todo el movimiento, desde que inicia hasta que finaliza. Entonces, nosotros podemos plantear nuestro principio de conservación de la energía. ¿Qué dice nuestro principio de conservación de la energía? Que la energía mecánica total al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica total al final. ¿Y a qué es igual la energía mecánica total? A la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces eso nos queda que al inicio vamos a tener la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. Y eso tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final. ¿Sí? Y escrito ya en su forma matemática, no abreviada, tenemos que la energía cinética inicial es igual a un medio de la masa por la velocidad inicial elevado al cuadrado. Más cero, ¿por qué? Porque la energía potencial gravitacional inicial, el problema nos dice acá que sea Y igual a 0 en el cañón. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cañón acá, en Y igual a 0, ¿sí? Digamos que este mi Y igual a 0, donde está el cañón, entonces la energía potencial gravitacional en ese punto, en el inicio, es 0 porque Y es igual a 0. mg por 0 es 0. ¿Sí? De aquí va a salir la bola. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final. ¿Sí? Entonces, resolvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí con este problema? ¿Cuánto vale la rapidez inicial? ¿Sí? La rapidez inicial nos dice que la boquilla es de 1000 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos, vamos a tener un movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos un ángulo, que este ángulo en el primer caso es 37 y en el segundo caso va a ser 90, es decir, que va a salir completamente perpendicular. Ahora, cuando nosotros tenemos la velocidad en un movimiento parabólico, tiene tanto una componente en X como una componente en Y. La velocidad se compone por la componente en X de la velocidad y la componente en Y de velocidad. Entonces, al inicio, ¿qué tengo? La componente en X de la velocidad al inicio y la componente en Y de la velocidad al inicio. Y al final, ¿qué vamos a tener? La velocidad en X final más la energía potencial. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad final en Y? ¿Sí? Porque aquí nos haría falta este término que está aquí al inicio, aquí al final. ¿Qué pasa? En un movimiento vertical, cuando, recuerdan la unidad 1, movimiento parabólico, cuando se está en la altura máxima, la velocidad en Y es 0. Porque si no fuese 0 la velocidad en Y, ¿sí? Que es la velocidad de subida, si no fuese 0, la bola seguiría subiendo. Como ya no tiene más velocidad, lo que le queda es caer. Y solamente queda la componente en X de la velocidad. Por eso es que aquí al final solo nos queda la componente en X de la velocidad, porque la componente en Y de la velocidad es igual a 0. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que
En el movimiento parabólico, la velocidad en la componente horizontal siempre permanece constante. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, al ser disparado, ya no hay ninguna fuerza que actúa en la dirección X, ¿sí? Porque no hay algo que lo esté empujando ni que lo esté jalando en la dirección X. La única fuerza que actúa allí sobre la bola y es la que hace que se genere este movimiento parabólico es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Y esa actúa en la dirección Y. En la dirección X no existen fuerzas actuando sobre la partícula. Entonces, si no existen fuerzas actuando sobre la partícula, la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Porque no hay una aceleración. Si no hay aceleración, la velocidad no cambia. Entonces, la velocidad en X con la que parte la bola de acá se va a mantener constante en todo momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía cinética inicial en X es igual a la energía cinética final en X. Entonces, este valor lo puedo restar con este y se hace cero. Vean, si paso este para acá, restando, si tienen el mismo valor, entonces lo puedo cancelar. Entonces, vamos a borrar todas estas rayas que hice acá. Entonces, bueno, voy a volver a rayar esto un poquito. Entonces, como ya le expliqué, como estos términos son iguales, se cancelan y solo nos queda un medio de la masa por la velocidad en y inicial elevado al cuadrado igual a la masa por la gravedad por la altura final. La masa con la masa se cancela y al despejar y nos queda que y final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en y inicial, vean la componente en y de la velocidad, dividido para 2 veces la gravedad. Entonces, comenzamos. Para la primera bola, ¿cuánto va a ser? Nos dice que la primera bola se dispara, vean, acá tenemos, es la componente en Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un sistema parabólico y queremos esta componente, B en Y, si esto es B, entonces B en Y está opuesto al ángulo, entonces va a ir con el seno, por trigonometría. Entonces, la primera bola sale con un ángulo de 37 grados, entonces vamos a tener una componente de acuerdo a ese ángulo. Nos dice que la velocidad en Y va a ser igual a la rapidez, que es 1000 metros sobre segundos, por el seno de 37 grados elevado al cuadrado. Vean, aquí me faltó 1 metro sobre segundos, lo voy a colocar. Listo, aquí está la unidad metros sobre segundos. Elevado al cuadrado, vean que este metro va a quedar al cuadrado, este segundo va a quedar al cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela, 1 metro cuadrado con 1 metro se cancela y nos va a quedar unidad metro como debe ser porque es una posición. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 1000 por seno de 37 entre 2 por 9.8. Eso nos da una altura en Y de 1.85 por 10 a la 4 metros. ¿Sí? Casi 2 kilómetros, o más de 2 kilómetros. 1, 2, 3, 4. Listo. Para la segunda bola, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta misma expresión. Lo único es que ahora no vamos a usar 37 grados, sino que vamos a usar 90 grados. 90 grados es la componente perpendicular, el seno de 90, sabemos que vale 1, entonces todo esto va a ser 1. Y aquí también me faltó la... Listo, aquí tienen la unidad que hacía falta. Y bueno,
1000 al cuadrado dividido para 2 por 9.8 metros sobre segundos, y eso nos da 5.10 por 10 a la 4 metros. Entonces, esas son las alturas a donde llega. Vean que en este caso llega muchísimo más lejos. Aquí llega cerca de 20.000 metros. Bueno, 18.500 metros. 18.500 metros. Y aquí 51.000 metros de altura. ¿Sí? Es un número bastante grande. Eso es lógico. Vean la lógica del problema. En este caso llega mucho más abajo porque la rapidez con la que sale tiene componente en X y componente en Y. En cambio acá es solamente componente en Y. Todo el impulso que se genera se va en la componente Y, por eso hace que llegue más lejos. Ahora, nos piden la parte B, la energía mecánica total del sistema bola-tierra a la altura máxima para cada bola. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Si nos damos cuenta, el problema nos ha dicho, aplica el modelo del sistema aislado para encontrar lo que ya acabamos de encontrar y ve la energía mecánica total. Pero nos están dando ya el modelo del sistema aislado. ¿Qué dije al principio? Dije que el sistema aislado, lo que me quiere decir es que no existe ninguna otra fuerza que haga que se disipe energía. Y si no se disipa la energía, nosotros planteamos aquí la conservación de la energía en todo el problema para resolver las alturas. Entonces, si la energía se conserva, ¿qué quiere decir? Que al final, o al inicio, o en el medio, o en cualquier instante de tiempo, la energía va a ser exactamente la misma. Entonces, si la energía va a ser exactamente la misma, aunque aquí nos estén pidiendo la energía mecánica total a la altura máxima, vean por qué es importante tener claros los conceptos y saber analizar el problema. Nos están preguntando la energía mecánica total a la altura máxima, pero yo sé que es un sistema aislado. Y si es un sistema aislado, la energía es la misma en cualquier punto, en cualquier instante de tiempo. Entonces, calcularla en la altura máxima, o calcularla en la altura mínima, o calcularla en la altura media, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcularla donde se me haga más sencillo. ¿Cuándo se me hace más sencillo? Bueno, si yo sé que la energía mecánica total es la suma de la energía cinética más la energía potencial, yo sé cuál es mi rapidez inicial, entonces con la rapidez inicial y la masa de la bola, yo sé cuánta energía inicial hay en el sistema. Y la energía que haya inicialmente va a ser igual a la energía que haya al final, porque estamos en conservación de la energía. Entonces, la manera más fácil para resolver este problema es decir, como estamos en la conservación de la energía es la misma. La cantidad de energía es la misma en todo momento, entonces yo calculo mediante la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Y esa es toda la energía que hay en el sistema. Y eso me da una energía de 1 por 10 a la 7 joules. 1 por 10 a la 7 joules. ¿Sí? Que es la energía con la que salió del sistema. Luego, la cinética disminuye, aumenta la potencial, y luego la potencial disminuye, aumenta la cinética. Pero como es la misma, entonces la calculo al inicio y puedo decir que esa es la energía mecánica total en la altura máxima. ¿Sí? ¿Por qué si la calculé abajo donde y igual a 0? Bueno, porque es la misma en y igual a 0, y igual a y máximo medio o y igual y máximo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, vean, cuando uno comprende bien los conceptos, entonces los problemas se le pueden hacer muy fácil.
Si no comprendemos bien el concepto, cuando vemos esta pregunta B, ¿qué podemos hacer? Empezar a sacar cuenta como un loco y poner en el punto A, en el punto B, plantear la ecuación y todo. Quizás llegamos, sí, al mismo resultado, pero trabajando mucho más. Y en física siempre lo que tratamos de hacer es trabajar lo menos posible, hacer que todo sea lo más sencillo posible. Entonces, por eso, al entender el concepto, resolvemos de la manera más fácil posible. ¿Sí? Y ahí sí, allí conseguimos la energía máxima, la energía mecánica total del sistema. Resolvamos, a ver, un segundo ejercicio. Este problema nos dice, un nadador de 70 kilogramos salta de una torre a 10 metros y cae en línea recta en el agua. Si él llega al reposo 5 metros más abajo de la superficie del agua, determine la fuerza de resistencia promedio ejercida por el agua sobre el nadador. Ok, ¿qué pasa? Tenemos una torre y acá tenemos un nadador que se prepara para lanzarse. ¿Sí? Esta torre tiene 10 metros de alto y acá está el agua. Cuando el nadador se lanza, el problema nos dice que cae en línea recta, es decir, no hace este movimiento parabólico para caer al agua. No, sino que él simplemente se deja caer, ¿sí? De aquí se deja caer y cae completamente recto. Ustedes, bueno, ustedes me creen que eso es una recta perfecta. Entonces cae completamente recto. Cuando llega acá ha recorrido 10 metros, ¿cierto? Pero él entra al agua, todo esto es agua, ¿sí? Esto tiene una cierta profundidad. La piscina, esta es la torre, esta es la piscina, tiene una cierta profundidad. La profundidad, bueno, no sabemos cuánto es. Pero nos dice que cuando él ingresa al agua, todavía recorre unos 5 metros hasta llegar al reposo. ¿Qué quiere decir llegar al reposo? Que su velocidad final va a ser igual a 0. Entonces, si él viene con una cierta velocidad, viene acelerando y entra aquí y comienza a disminuir y disminuir y disminuir el movimiento, quiere decir que hay una fuerza que hace que cambie su velocidad. ¿Cuál fuerza? La resistencia que el agua le ofrece a el nadador. Entonces el nadador va en este sentido y la fuerza va de resistencia al agua en sentido contrario y hace que su velocidad cambie. ¿Sí? Es una fuerza de resistencia que hace que su velocidad cambie en magnitud hasta que llega a 0. ¿Y cuando llega a 0? 5 metros más abajo. Y ese es básicamente el problema que tenemos. Entonces, nos piden saber cuánto vale la resistencia promedio ejercida por el agua sobre el nadador. Entonces, ¿qué información nosotros tenemos en el problema? Nosotros tenemos acá la masa del nadador, ¿sí? Tenemos una posición, ¿sí? Con respecto a un origen. Podemos decir que el origen sea acá o sea acá arriba, como sea, pero tenemos una posición en un origen, de acuerdo a un origen. Entonces, y luego tenemos una posición final de acuerdo a un sistema de referencia que tomemos, sea que lo tomemos acá o sea que lo tomemos acá, o donde lo tomemos. Entonces, si tenemos masa, un movimiento completamente vertical y tenemos una altura, allí tenemos energía potencial gravitacional.
¿sí? Entonces ya por allí sabemos que tenemos una cierta energía potencial. Cuando el nadador va cayendo, se va moviendo. Si se va moviendo, tiene velocidad. Entonces, tiene velocidad en todo momento cuando se está moviendo. Y básicamente aquí también tiene velocidad y aquí tiene velocidad final igual a 0. Entonces vamos a tener velocidad. Entonces si tenemos velocidad tenemos o podemos hablar de energía cinética. Entonces la energía potencial se transforma en energía cinética, ¿sí? Y la energía cinética luego se transforma en una energía potencial. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos una fuerza actuando que hace que se efectúe un cambio en el estado de movimiento que teníamos, ¿sí? Entonces, esa fuerza actúa durante un cierto desplazamiento porque no hace que se detenga instantáneamente y que ya no tenga más desplazamiento. Vean, acá, en este punto de acá, esa fuerza no existe. Esa fuerza solo existe de acá para abajo, ¿sí? Es una fuerza que actúa durante un desplazamiento. Entonces tenemos energía potencial, energía cinética y tenemos trabajo, ¿sí? Porque fuerza por trabajo es igual, fuerza por desplazamiento es igual a trabajo. Entonces si tenemos energía potencial, energía cinética y energía y trabajo, entonces podemos pensar directamente en usar nuestro principio de el trabajo y la energía. ¿Por qué? Porque la energía mecánica total que tengo es energía cinética, la diferencia en la energía cinética, más la diferencia en la energía potencial. Y aparte, por el teorema del trabajo y la energía, nosotros tenemos acá una fuerza, como ya dije, aplicada a una fuerza durante un cierto desplazamiento me genera un trabajo. Como la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo, vamos a tener es una componente de la fuerza que es fuerza por el coseno del ángulo que se forma. ¿Qué ángulo se forma? Si la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo, este es el ángulo, 180 grados. ¿Sí? Y el coseno de 180 grados vale menos 1. Entonces podemos escribir esta ecuación como 0 menos 0. ¿Por qué 0 menos 0? Esto corresponde con la energía cinética. La energía cinética final, ¿cuánto vale? Vale 0 porque al final del recorrido el nadador llega al reposo. ¿Sí? Si llega al reposo, su velocidad final es 0. Y al inicio, él estaba acá arriba, en reposo, y se dejó caer. Entonces, como estaba en reposo, su velocidad inicial es 0. Entonces, la velocidad final y la velocidad inicial es 0, solo nos queda la diferencia en la energía potencial. Y si vemos acá, bueno, aquí lo escribimos, y inicial menos y final, porque dejamos el menos acá afuera. Menos por menos da más. Entonces, y final es positiva como está acá. Menos por menos, más, como la tenemos al principio, entonces no hemos cambiado nada. Simplemente hicimos un cambio allí. ¿Para qué? Para que este signo de acá se me cancele con este signo de acá. Y despejamos la fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar D, que está acá, y la pasamos a dividir. Y listo. No hay más nada que hacer allí. Entonces, nos queda la fuerza de fricción cinética del agua va a ser igual a la masa por la gravedad que multiplica a Y inicial menos Y final dividida para la distancia o el desplazamiento, no la distancia, sino el desplazamiento. Entonces, sustituimos la masa del nadador, 70 kilogramos, que multiplica 9.8 metros sobre segundos, que multiplica 10
menos 5, la posición inicial, 10, la posición final, menos 5, dividido para 5 metros. Y eso nos da una fuerza de 2.06 kilonewton. A ver, chicos, aquí había un errorcito y ya lo arreglé, me di cuenta que al instante. Es posición inicial, que es 10 metros, los 10 metros donde está la torre, ¿sí? Si decimos que acá es 0, acá era 10, en este punto es 10 metros, y la posición final es menos 5, ¿sí? Llegó acá a menos 5, con este menos se hace más, entonces sería 10 más 5, 15, ¿sí? Y resolvemos esa cuenta y nos da que la fuerza de roce es igual a 2.06 kilonewton, lo que es lo mismo que 2060 newton aproximadamente. Y listo. A ver, podrían tener la pregunta, ¿por qué esta D no es 15 también si va desde aquí hasta acá? ¿Por qué? Porque en este tramo de acá, que son 10 metros, la fuerza de roce no está actuando, ¿sí? La fuerza de resistencia del agua actúa desde aquí hasta acá. Entonces, esta es la fuerza que genera ese trabajo resistivo, ¿sí? Y solo actúa en estos 5 metros. Por eso que esta D es solamente 5 metros. Y bueno, resolvamos un tercer problema. Bien, entonces resolvamos este problema. Aquí tenemos dos bolas o dos objetos que están unidos a través de una cuerda que pasa por una polea. Nos dicen que el coeficiente de fricción entre el bloque de 3 kilogramos acá y la superficie sólida es de 0.4. El sistema parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Que la velocidad inicial es igual a 0. Y nos piden cuál es la rapidez de la bola cuando ha caído 1.5 metros. Es decir, va a haber un desplazamiento de parte del reposo y cuando se ha desplazado 1.5 metros, ¿cuál es su rapidez? Ahora, ¿qué tenemos acá? Si hay un coeficiente de fricción, hay una fuerza de roce. Y acá tenemos el peso que ala hacia abajo este objeto. Entonces, debido a este peso, todo esto se va a mover, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como es una polea sencilla, no es polea doble o triple o una multipolea, y está unido por una cuerda inextensible, entonces la cantidad de desplazamiento que hay acá es igual a la cantidad de desplazamiento que hay acá. Es decir, si este se desplaza 1.5 metros, este también se va a desplazar 1.5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Estamos en reposo, velocidad inicial 0, comienza a moverse, hay una velocidad. ¿Qué tenemos allí? Energía cinética, ¿sí? Que es la energía asociada al movimiento. Luego, ¿qué más tenemos? Está a una cierta altura y se desplaza verticalmente una cierta distancia. Tiene un desplazamiento. ¿Qué tenemos? Energía potencial. Ahora, ¿qué tenemos? Acá tenemos una fuerza de roce que actúa en un cierto desplazamiento. Entonces tenemos un trabajo de esa fuerza de roce. Y aquí tenemos un trabajo de la fuerza de la gravedad, porque la fuerza de la gravedad está actuando para mover este sistema hacia abajo y actúa durante un desplazamiento. Entonces tenemos el trabajo ejercido por la fuerza de la gravedad, que se puede ver, entre comillas, como la energía potencial. Entonces, corremos todo esto. Y resolvamos. Como tenemos energía cinética, energía potencial y fuerzas actuando en un desplazamiento, podemos aplicar nuestro principio del trabajo y la energía, que nos dice que el cambio de la energía mecánica va a ser igual a
el cambio a el trabajo realizado por la fuerza sobre el sistema, sobre los objetos que están en el sistema. Entonces acá tenemos cambio en energía mecánica, es la energía cinética más la energía potencial al inicio, igual a la energía cinética más la energía potencial al final. Y esto, de acuerdo al teorema del trabajo y la energía, es igual a el trabajo producido, ¿sí? Entonces, el trabajo producido acá sobre la bola 2 es la energía potencial de la bola 2 menos el trabajo producido por la fuerza de roce acá en el bloque número 1. Ahora, ¿qué tenemos acá? La fuerza de roce multiplicado por ese desplazamiento y la fuerza de la gravedad multiplicada por el desplazamiento. Este es el trabajo total que vamos a tener. Y es igual a un medio de la masa por la velocidad de la masa 1 por la velocidad al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad elevada al cuadrado. Esta velocidad y esta velocidad son exactamente la misma. ¿Debido a qué? A que tenemos una cuerda que está, que es lineal, ¿sí? No se comparte, no se divide, ni se, no se divide, porque no se va a compartir entre diferentes poleas, una sola polea, entonces la distancia que se desplace acá es la misma distancia que se desplaza acá, como lo hacen en la misma cantidad de tiempo, entonces las velocidades y las aceleraciones son exactamente las mismas. Entonces por eso la escribimos como V, porque son exactamente la misma velocidad. Ahora, ¿qué nos interesa saber acá? Tenemos que conocer cuánto vale la fuerza de roce. La fuerza de roce es el coeficiente de fricción por la normal. Y como estamos en un plano inclinado, la fuerza normal, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, como el bloque no está saltando, entonces la normal menos el peso, o el peso menos la normal es igual a 0, implica que la normal es igual al peso. Entonces, nos queda que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la masa número 1 del objeto número 1 por la gravedad. Y bueno, de este lado que tenemos, como tenemos la misma velocidad, sacamos factor común la velocidad y nos queda un medio de la masa 1 menos un medio de la masa 2 por la velocidad. A ver, aquí hay un error. Listo, tenía aquí un error de signo, tenía un menos y va un más. ¿Sí? Entonces, masa 2 por gravedad por altura, por el desplazamiento, podemos decirlo, menos coeficiente de fricción por la masa 1 por la gravedad por el desplazamiento va a ser igual a un medio de la sumatoria de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Como lo que nos interesa saber es cuánto vale esta velocidad, simplemente lo que tenemos que hacer es despejarla. Tomamos este 2, que está acá dividiendo, lo pasamos a multiplicar para acá. Y toda esta masa que está multiplicando, la pasamos a dividir. Y eso es básicamente lo que hacemos y dejamos velocidad al cuadrado de este lado. Entonces voy a borrar para que sea más bonito, que aquí ya lo tengo hecho de mejor manera. Entonces, nos queda la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la masa 1 menos masa 2, que multiplica a la gravedad por la altura, vean que están en los dos puntos, dividido para la masa 1 más la masa 2. Listo, aquí había otro errorcito, me he equivocado en varios momentos, pero nos vamos dando cuenta a medida que lo vamos haciendo. Acá tenía masa 1 menos masa 2, donde en realidad es masa 2 menos masa 1, de acuerdo a lo que tenemos acá. Masa 2 menos masa mu por masa 1, y sacamos factor común g por h. Y lo dividimos para la masa 1 más la masa número 2. Ahora, como lo que necesitamos es la velocidad y no la raíz cuadrada, no la velocidad elevada al cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados para que nos quede solamente la velocidad. Entonces vamos a tener
que, vean, aquí también tengo el errorcito, lo voy a cambiar. Entonces, tenemos acá raíz cuadrada de 2 veces la masa 2 menos la masa 1 multiplicada por la gravedad por la altura dividido para la masa 1 más la masa 2. Esto es igual, sustituyendo, tenemos 2 masa 2, la masa de la bola, 5 kilogramos, menos 0.4 por la masa 1, que es 3 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el desplazamiento 1.5 metros, que se desplaza dividido para 5 kilogramos más 3 kilogramos. Y eso nos da, cuando resolvemos esa cuenta en la calculadora, una velocidad de 3.74 metros sobre segundo. Y eso es todo. ¿Sí? Vean que no es complicado, es bastante sencillo si uno domina los conceptos básicos, ¿sí? Los conceptos fundamentales de este tema. ¿Sí? Entonces, chicos, no me queda más que reiterarle para que no se les olvide que estoy a su completa disposición para aclarar todas las dudas que ustedes tengan, tanto de la parte conceptual como de la parte de ejercicio práctico, y que solo tienen que avisarme, cuadramos unas tutorías, ¿sí? En un horario que nos convenga a, los dos, a ambos, ¿sí? Y listo, yo les aclaro con mucho gusto todas las dudas que ustedes puedan tener. Me despido de ustedes, chicos. Hasta la próxima clase.